¿Cómo ha evolucionado el sistema electoral en México? Bueno, pues el día de ayer el INE presentó una publicación donde habló al respecto. Los excesos de facultades que tiene el Instituto Nacional Electoral es un asunto grave y una debilidad del sistema electoral mexicano, indican autoridades. Recordaron durante la presentación del libro Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano, perspectiva federal y local, que el llamado Instituto Federal Electoral empezó como una autoridad administrativa que organizaba elecciones y ahora es un árbitro que debe regular los diferendos entre los partidos, lo que ha llevado a que se convierta en un sistema sobreregulado. Un sistema sobreregulado es débil, es vulnerable, le es mucho más difícil ser eficaz, las normas son más difíciles de aplicar y produce litigios. Y creo que ese es el diagnóstico más importante que tenemos que tomar en cuenta. Asimismo, resaltaron que después de 40 años de nuestro sistema electoral, el país cuenta con autoridades sólidas, un sistema administrativo que organiza elecciones, un sistema de justicia electoral que permite, conforme a derecho, dirimir las diferencias. Sin embargo, se ha avanzado poco en lealtad democrática por parte de los actores políticos, partidos y candidatos. Resaltaron que parte de esta democracia se refleja en que hasta el día de hoy, y gracias al trabajo de los 45,000 asistentes y supervisores, se han capacitado a 1.240.000 ciudadanos para las elecciones del 1 de julio. Con imágenes de Sergio Villanueva, Mariana Sánchez, 21 Noticias.